Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, continuamos con la serie de cómics de Star Wars Allegiance con su número 2. Unos cómics que nos cuentan todo lo que sucedió entre los episodios 8 y 9 de Star Wars y que nos hablan de cómo la Resistencia se reconstruyó y también cómo el líder supremo, Kylo Ren, perseguiría a estos restos rebeldes. Y si lo recuerdan, nuestro número anterior nos dejó con la general Leia Organa visitando Mon Cala para conseguir nuevos aliados y una flota con la cual le pudieran hacer frente a la Primera Orden. Ella acudiría en el Halcón junto con Chewie, C-3PO, Rose y Rey. Pero también Leia antes había despachado a varios miembros de la Resistencia como B-Moradi o Snap Wexley en otras misiones. Y justo Poe, Finn y BB-8 tenían la importante misión de conseguir un montón de armas en un depósito abandonado de la Nueva República. Todo este esfuerzo era para que la Resistencia volviera a resurgir con más fuerza. Sin embargo, un grupo de cazarrecompensas contratados por la Primera Orden andaba tras Finn para complicar las cosas. Pero en aquellos momentos, Leia y su grupo ya estaban en la ciudad Dak en Mon Cala, listos para negociar una alianza y para sumar naves de los Calamari hacia una nueva flota. Claro, ellos pensaban que serían bienvenidos con los brazos abiertos por estos antiguos aliados rebeldes, pero nuestros seres se sorprenderían en el momento mismo que serían recibidos con blasters en las manos por los habitantes de ese mundo acuático. Es ahí donde nos dejó nuestro número anterior, Masters, pero recuerden que tenemos una lista de reproducción donde pueden seguir de forma consecutiva las 4 partes que tendrán estos cómics de Allegiance. Es entonces que seremos transportados al momento que Leia, Rey y el grupo eran apuntados por un grupo de Quarrens y Mon Calamari como una poco grata bienvenida. Y entonces el oficial Quarrens le preguntaría al grupo por qué no simplemente les disparaba mientras estaban ahí parados. Esto, claro, enfurecería a toda la Resistencia, y Chewbacca levantaría un Quarren, mientras que Rose, molesta, apuntaría a los alienígenas por atreverse a amenazar a Leia Organa, sobre todo después de todo lo que había hecho antes por ese planeta. Sin embargo, Chatcol, el Quarren que los había recibido, les contestaría que si no hubiera sido por Leia, su familia no hubiera sido torturada y asesinada durante los años de opresión imperial. Claro, otro Quarren le diría a Chatcol que era el rey y Char quien sería quien decidiría qué hacer con ellos, aunque él quisiera ahogarlos en las aguas de Mon Cala. Pero claro, al oír esto, las tensiones solo subirían, porque Rey también los vería con un tono amenazante, advirtiéndoles que podrían intentar ahogarlos. Pero justo antes de que cualquier otra cosa pudiera pasar, un sujeto llegaría diciendo que aquello no era forma de tratar a una honorable visitante y heroína de guerra. Y así un Mon Calamari le advertiría al Quarren que si intentaba ahogarlos, él mismo terminaría siendo tragado por los peces de aquel planeta. Claro, ahí veríamos la rivalidad entre ellos dos, y el Quarren le tendría un gran respeto al hijo de un gran héroe de guerra, aunque él no fuera uno. Pero el misterioso Calamari le refutaría que tampoco ser hijo de traidores Quarren lo hacía a él también un traidor. El Quarren, claro, tras la advertencia se retiraría, y ahí nos daremos cuenta que el valiente Mon Calamari era nada más que Aftab Ackbar, el hijo del mismísimo almirante Gaial Ackbar. Ahí, claro, Leia se alegraría de verlo, y ambos amigos se darían un efusivo abrazo después de muchos años de no verse. Aftab le daría la bienvenida a Leia, aunque no todos pensaran de la misma manera en Mon Cala. Y ahí él le preguntaría a Leia por qué había venido, y la general Organa simplemente le replicaría que había venido precisamente a honrar a su padre. Y tras decir esto, seríamos instantáneamente transportados a los altares de luto en las profundidades de Mon Cala, el lugar donde los Calamari recordaban a sus ancestros. Y ahí, al estar juntos, Leia le diría a Aftab que seguramente su padre estaría orgulloso en quien se había convertido, aunque Aftab nos dejaría ver cómo había sido la vida de un héroe de guerra, ya que en realidad había visto poco a su padre desde que nació, ya que su enfoque siempre estuvo en otro lugar ayudando a reconstruir una galaxia en ruinas. Sin embargo, su hijo lo conocía muy bien y había estudiado detalladamente cada una de las victorias de su padre, pero esto solo le haría recordar un gran dolor a Leia en los últimos segundos de la vida del almirante Ackbar. Él, pues, había sido un héroe justo hasta el final cuando voló el puente de mando del Radus. Leia, claro, se lamentaba que no hubiera podido traer el cuerpo de Ackbar para que descansara ahí, pero Aftab, su hijo, sabía que aunque los restos de su padre estuvieran perdidos en el frío vacío del espacio, él creía que su alma estaba aquí, y así depositaría a manera de homenaje una concha marina en ese altar Mon Calamari. Y finalmente él agradecería a Leia por haber venido tan lejos a rendirle honor a su padre. Pero claro, Leia le diría a Aftab que eso no era lo
lo que se refería cuando había dicho que había venido a honrar la memoria de su padre. Había mucho más. Y en aquel momento podríamos ver el submarino con Rey, Rose, Chewie y Tripio, donde la Jedi estaría sumamente aburrida por estar al fondo del planeta sin poder tener una acción real. Aunque sí, Tripio le diría que quizás Leia creía que la distracción era el mejor curso de acción. Claro, las palabras del droide dorado no le caerían en gracia a Rey, quien estaba un tanto frustrada, ya que se sabía que ella era un último enlace hacia con los Jedi o algo así. Y aún a pesar de esto, estaba ahí cómodamente sentada sin hacer nada, mientras sus amigos estaban allá afuera luchando por la causa. Claro, Tripio sería un tanto técnico, diciéndole que una rasgadura en el casco era todo lo que necesitaban para ya no estar seguros. Pero el grupo lo ignoraría y Rose le preguntaría a Rey si creía que Finn estaba bien, y la Jedi le apostaría que seguramente Finn estaba muy bien. Es así que con esto todo cambiaría, y veríamos la nave de los cazarrecompensas acercándose a la luna de Avedot, donde Finn, Poe y el resto pretendían obtener un montón de armas para la resistencia. Y así los 3 cazarrecompensas, Kendo, Worro y Remex, se prepararían para irrumpir donde la resistencia había aterrizado. Y sí, ya estaban los 3 listos para acabar con todo y reclamar su recompensa, siempre y cuando Finn estuviera con sus miembros completos. Entonces más tarde seremos transportados a la bodega en la luna de Avedot, donde Poe, Finn y BB-8 y otros 3 soldados de la resistencia estaban revisando aquella instalación, en lo que todo parecía indicar era una supuesta sencilla misión. Es aquí que veríamos que había un viejo Snow Speeder, uno como los que había sido usado por la rebelión en Hoth, y al verlo Finn pensaría que aquello era un verdadero basurero por ser tan viejo, e incluso lo confundiría como una vieja reliquia de la República. Sin embargo, Poe junto con BB-8 seguirán investigando, dado que su contacto les había confirmado que había un importante depósito de armas en algún lado de esa instalación, unas que desesperadamente la resistencia necesitaban para la guerra. Es entonces que mientras el resto del grupo investigarían qué había en aquella vieja bodega, dejarían a Tonkins, un miembro de la resistencia, atrás montando guardia por cualquier cosa. Y al soldado aquello le parecería algo un tanto absurdo. Pero en un momento de descuido, el cazarrecompensas sacó a Alice Worro, lo tomaría por el cuello, comenzando así el ataque sorpresa. Pero de nuevo, en ese momento todo cambiaría y nos daremos cuenta por fin que estaba haciendo la Primera Orden y su líder supremo, Kylo Ren, en una búsqueda en contra de la resistencia. Ahora ellos habían llegado con su flota hasta los famosísimos astilleros de naves de Fondor, esto con el fin de que la resistencia no obtuviera más naves o recursos de ahí. Entonces veríamos ya cómo los Stormtroopers tenían capturado al capataz que dirigía toda la operación de los importantes astilleros de Fondor. El hombre estaría en el suelo casi suplicando, y le repetiría a sus captores que no había hecho nada malo. Sí, un contingente de la resistencia había pasado por ahí, pero ellos se habían negado a asistirlos. Pero entonces aquí la voz del mismísimo Kylo Ren estaría claramente insatisfecha, y el líder supremo entonces solo le diría que estaba admitiendo que habían tenido contacto con la resistencia, aun cuando ellos eran enemigos de la Primera Orden. Para Kylo, aquello era un enorme acto de traición que necesitaba medidas extremas. Por eso le haría saber al capataz que efectivo, a partir de ahora, la Primera Orden tomaría el control de todos los astilleros de Fondor. Claro, el hombre estaría asustado y apenas le podía decir a Ren que aquello era una injusticia, dada que siempre, incluso en la época imperial, los astilleros de Fondor habían trabajado de forma muy independiente y sin supervisión. Pero claro, los tiempos habían cambiado y la Primera Orden se estaba tragando todo en la galaxia. Y justo en ese momento, el propio Kylo Ren haría una muestra de su propia brutalidad como líder supremo, diciéndole al hombre que habían aprendido muy bien de los antiguos errores del Imperio, ya que ellos en el pasado habían sido muy indulgentes. Y en ese momento, Kylo Ren encendería su bella hoja carmesí y con un solo movimiento rebanaría la cabeza del pobre individuo, no sin antes dejarle saber que la resistencia estaba intentando reponer sus naves y armas, y para él como líder supremo era imperativo que ellos no pudieran encontrar alguna. Es así que Kylo Ren, con este violento acto, solo quería que aquello fuera un gran ejemplo para infligir temor en cualquier rincón de la galaxia, y para que así la voz se corriera de lo que le pasaría a cualquier persona que osara ayudar a la resistencia.
Pero tras decir esto, seremos de vuelta transportados a la ciudad Dak en Mon Cala, donde Aftab Ackbar caminaba con Leia y su grupo, advirtiéndoles que el rey Ishar no tenía la fortaleza para darles las naves o los pilotos que buscaban. Leia, claro, le diría que ya se preocuparía por aquello, y también agregaría hacia el resto de sus acompañantes que le esperaran fuera de la reunión para no mandar un mensaje ofensivo. Claro, Rey estaría un tanto inconforme, porque hace apenas unas cuantas horas les habían apuntado con blasters, y ella pues solo quería proteger a Leia. Sin embargo, la general le diría a Rey que no se preocupara, no iba a verse con criminales con blasters, sino con simples políticos, y esos, a los ojos de Leia en su gran experiencia como senadora de la Nueva República, eran mucho más peligrosos, pero ella sabía bien cómo manejarlos a todos. Por lo que así estaríamos ya en la sala de audiencias de Mon Cala, donde veríamos al rey Ishar, que estaba sumamente enfermo, conectado a una silla médica. Y ahí, claro, todos estarían a la expectativa, y Leia junto a Aftab le agradecería al rey por la audiencia. Es entonces que la general explicaría al rey que desafortunadamente la guerra estaba llegando hasta Mon Cala, y esta ahogaría todos los asuntos del estado más pronto de lo que ellos creían, a pesar de que el rey decía que estaba muy ocupado. Y ahí Leia le diría al rey que hace más de 30 años el también enfermo rey Li Char se había parado en contra de la marea de opresión del imperio, y justo con su ayuda la rebelión había ampliado su flota. El rey, claro, en el pasado había sacrificado mucho. Pero antes de que siquiera pudiera continuar, el general Quarren Nosor interrumpiría a Leia por atreverse a hablar así, diciéndole que ellos habían sobrellevado aquellos tiempos de tortura y encarcelamiento, y él señalaría a Leia diciéndole que todo aquello lo había causado en el pasado su propio padre Darth Vader. Algo que justo nos habla que Leia todavía tenía que sobrellevar ese estigma de cuando se reveló a toda la galaxia que ella en realidad era hija del Sith. Y ahí, claro, Nosor agregaría que los Mon Calamari y los Quarren le habían entregado todo en el pasado a su causa. Y así Leia, al escucharlo, le respondería que aquello era algo que todos compartían en común, pero que ella estaba pidiendo que confiaran en ella una vez más, ya que la resistencia ahora estaba necesitada de naves como alguna vez la rebelión también lo estuvo. Y así Leia concluiría diciendo que la sombra que estaba cayendo bajo toda la galaxia caería incluso hasta el océano más profundo de Mon Cala. Por eso ella pedía su ayuda. Entonces el general Quarren seguiría obstinado pensando que la resistencia era la que traía esa sombra a su planeta. Pero aquí el rey Ishar le diría a Leia que estaba pidiendo demasiado porque su gente aún se estaba recuperando de décadas de añejos conflictos. Pero ellos continuarían mañana con esa sesión para seguir hablando del tema. Así que Leia saldría de la sala de audiencias y Tripio le diría que aquello no había sido el más alentador de los diálogos políticos. Y Leia incluso estaría sorprendida que Tripio hablara de política, pero le daría la razón muy a pesar de que Leia había sido una política durante toda su vida. Pero a la par de esto también nos daríamos cuenta que varios Quarrens y entre ellos el general Nosor conspiraban ya a las espaldas de Leia, porque mientras ella y su grupo estuvieran ahí en Mon Cala el planeta estaría en riesgo. Por eso ellos pretenderían demostrarles que no eran bienvenidos. Después de esto, todo cambiaría y volveríamos a la base abandonada de la luna de Avedon y nos daríamos cuenta que Tonkins, quien se había quedado supuestamente de guardia, estaba cerca del grupo de Finn, el cual buscaba las armas. Entonces uno de sus amigos le preguntaría si estaba bien por desobedecerlos, pero el rebelde rápidamente tomaría su blaster y le dispararía a quemarropa al otro, y así nos daremos cuenta que Tonkins ya no era más Tonkins, sino que el cazarrecompensa Remex había tomado su forma. Es en ese momento que el reparto de blasters comenzaría entre la resistencia y los cazarrecompensas, y ahí Finn pensaría que tendría que avisarle a Poe que habían llegado por ellos. El reparto de blasters se haría cada vez más continuos, hasta que Kendo tomaría un vibrocuchillo y se lo clavaría violentamente en el pecho a la última de los acompañantes de Finn, y así el ex Stormtroopers apenas se podría salir de aquel callejón sin rasguño alguno. Pero súbitamente todo cambiaría y veríamos dentro de una sala mucho más profunda, donde Poe Dameron estaría sumamente feliz porque él y BB-8 habían encontrado todo el arsenal de armas prometido. Él pensaba que en realidad aquello era una misión tranquila, hasta que los sonidos de los blasters llegarían hasta su sala, y con ello Finn llegaría a advertirle a su amigo dando un gran salto. Pero al ver hacia el fondo del pasillo a los tres cazarrecompensas que ya venían, Finn dispararía inmediatamente hacia el control de la puerta, y esta se cerraría súbitamente. Aunque claro, Poe le haría saber que esa puerta era la única salida.
Entonces de afuera, las voces de los cazarrecompensas le dirían a Finn que esa era su única oportunidad de rendirse, ya que valía mucho más vivo que muerto. Pero aquí al escucharlos, Finn se daría cuenta de algo. Los tres enemigos únicamente sabían de él y no tenían idea que Poe también estaba ahí, lo cual esto le daría una gran idea a Finn. Pero justo en ese momento de apremio todo cambiaría y nos daremos cuenta que Chewie, Rey y Rose estaban cargando algunos suministros en el halcón, y Rose pensaba en aquellos momentos que Leia ya se había ganado el favor de la gente de Mon Cala, cuando en ese momento un montón de Quarrens llegarían armados advirtiéndole al grupo que se tenían que ir inmediatamente de su planeta. Rose les diría que no querían problemas dado que era una misión diplomática, y Rey, claramente molesta, notaría que ellos no parecían muy diplomáticos que digamos, y en ese momento jalaría su báculo y les advertiría que tenían mucha suerte que no tuviera su sable de luz. Por lo que en ese momento Rey cruzaría su báculo contra una de las armas de los Quarrens, y así comenzaría todo un combate entre el grupo de la Resistencia contra los locales. Claro, Rey barrería fácilmente con el primero, mientras que Chewbacca, tomando a dos por la cabeza, los terminaría noqueando casi al instante. Rose, por su parte, sabía que Leia no estaría contenta por aquella provocación. Sin embargo, lograría quitarse una embestida y conectar un potente shock eléctrico en el cuello de uno de los Quarrens. Finalmente Rey estaría rodeada por un grupo de 3, pero la Jedi haría gala de sus habilidades y con un movimiento giratorio de su báculo se quitaría de encima a sus 3 enemigos. Unos segundos más tarde, casi una docena de sus enemigos estarían tendidos ya en el suelo, pero esto todo lo podría ver y grabar a la distancia justo el general Nosor, quien ya antes había rivalizado con Leia, y así solo le diría a uno de los suyos que abrieran un canal de comunicación seguro con el código que ya les había provisto. Y de inmediato nos daríamos cuenta que el general Quarren ya habría traicionado a su propio rey y a la Resistencia, dada que se contactaría con el mismísimo general Hux, quien en esos momentos estaría a disgusto por haber sido contactado de esa manera tan directa y que esto fuera a ser en realidad una pérdida de tiempo. Pero entonces ahí el Quarren le haría saber a Hux que seguramente tenía que oír lo que le tenía que decir, porque lo que tenía para él sería de gran importancia para la Primera Orden. Es así que el Quarren habría prácticamente entregado a la Resistencia. Pero justo aquí es donde nos dejaría esta segunda parte, Masters. Pero claro, no se preocupen, ya que continuaremos esta historia la próxima semana, cuando el tercer número de los cómics de Allegiance haya sido liberado, con Leia teniendo que abogar por la Resistencia y con esta persecución continuando. Pero si acaso te perdiste algún detalle de nuestro número anterior con la Resistencia en reconstrucción y todo sobre estos cómics de Allegiance, estas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.